Bien, gracias por la invitación a participar de este curso precongreso en el Congreso NeuroLilly y específicamente en el curso de la ENLS. Yo soy Sergio Aguilera, neurocirujano en el Hospital Herminda Martín de Chillán, en Chile. No tengo conflictos de interés. Y el tema del cual vamos a hablar en los próximos 30 minutos es del traumatismo encefalocraneano y el manejo, obviamente, en las primeras horas post-trauma. Recuerden que estas no son guías absolutas, sino que son más bien algunas recomendaciones para la atención de los enfermos en el marco, obviamente, de su realidad local. Y eso es súper importante, es uno de los objetivos de la NLS, homogeneizar el manejo sin ser algoritmos o protocolos rígidos. Pues bien, los objetivos del aprendizaje en esta clase van a ser diagnosticar y clasificar la gravedad del TEC, lo fundamental que resulta evitar una lesión en la médula espinal en los pacientes con traumatismo craneoencefálico, el manejo de la vía aérea de un paciente con trauma y o lesión espinal, solicitar la imagenología apropiada para el paciente y pedir ayuda de servicios de asesoría o interconsulta cuando sea adecuado. Recuerden o recordemos que la incidencia del trauma de cráneo en los Estados Unidos, que es donde hay más registros en general junto con Europa, es 1,7 millones por año, con 275.000 hospitalizados y 50.000 personas mueren. Y de los que sobreviven, muchos resultan con una discapacidad que requiere de un alto costo tanto de los servicios sanitarios como de la sociedad entera. En todo el mundo, hasta el día de hoy, el trauma de cráneo es la principal causa de muerte y discapacidad de los niños, especialmente sobre un año de edad y en adultos jóvenes. Y siguen siendo las caídas, las colisiones o los accidentes de tránsito, las etiologías más comunes en la población civil y lamentablemente a veces la violencia también. Si hay un fundamento que tiene que guiar el manejo del trauma desde el prehospitalario hasta que el paciente está en los cuidados intensivos, es evitar las lesiones cerebrales secundarias. Yo creo que ese es el objetivo de quien trabaja y hace neurocrítico, tanto sea en el prehospitalario como en la atención de urgencia. Sin duda que también lo hace el neurocirujano y el intensivista una vez que el paciente está en la UCI. Y la prevención de estas lesiones secundarias comienzan inmediatamente después del trauma. Recuerden que la lesión primaria es aquella que ocurre en el milisegundo en que ocurre el accidente, en el que chocan los dos vehículos, es atropellado o el paciente se estrella en el suelo si es que es una caída de altura. Y posterior a eso, todas las lesiones que ocurran minutos, horas o días después corresponderán a lesiones principalmente secundarias. Y hay una serie de factores que van a predisponer al paciente o van a desencadenar una lesión cerebral secundaria. Estas se producen desde el punto de vista microscópico, es decir, subcelular, como resultado principalmente de la hipoxia tisular, que a nivel macroscópico pudiera ser un hematoma subdural que requiere posteriormente intervención quirúrgica. Y lo otro que determinan el resultado final del paciente, sin lugar a duda. Lo importante es que las lesiones cerebrales secundarias pueden evitarse y o al menos deben ser diagnosticadas y tratadas adecuadamente y precozmente si es que se presentan. Uno de los factores de lesión cerebral secundaria más importantes siempre ha sido la hipotensión, es decir, en el prehospitalario se entiende como una presión arterial sistólica menor de 90, ya que se presenta hasta en un 35% de los casos y como ustedes pueden ver ahí, aumenta la mortalidad desde un 34 a un 75%, es decir, duplica la mortalidad de los pacientes con trauma grave de cráneo cuando aparece hipotensión durante su evolución. Y también aumentan obviamente los malos resultados. Vean ustedes, se multiplican casi por 3,5 aproximadamente. La hipoxemia es el segundo factor de lesión secundaria más importante. Y definimos hipoxemia como una presión arterial de oxígeno bajo 60 milímetros de mercurio. Vean ustedes también, uno o dos de cada 4 pacientes va a presentar hipoxia y la mortalidad también aumenta, prácticamente se duplica también y los malos resultados también aumentan cuando aparecen cualquiera de estos dos
factores de lesión secundaria. Todos sabemos que en el TEC nos vamos a encontrar con lesiones difusas, como puede ser una lesión axonal difusa o un edema cerebral difuso, un swelling cerebral, y también van a haber algunas lesiones focales, como un hematoma epidural, como un hematoma subdural, como pueden ver ahí en las imágenes, una hemorragia subaracnoidea traumática con hemoventrículo, que es patognomónico de lesión axonal difusa por lesión del cuerpo calloso, o una contusión temporal derecha, como la pueden ver ahí, con quizá un poco de subdural. O sea, hay lesiones focales y lesiones difusas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer desde el momento en que atendemos a un paciente con trauma de cráneo? Primero es determinar el mecanismo de la lesión, ya que se asocia con la patología y puede incluso dictar el manejo. ¿Qué queremos decir con esto? La cinemática del trauma es fundamental para poder comprender las lesiones cerebrales primarias y las eventuales lesiones secundarias que el paciente va a presentar durante su evolución. Lesiones o accidentes que involucran fenómenos de aceleración y desaceleración, sin duda que son los más deleterios para el encéfalo, pero también están las lesiones penetrantes de cráneo, las lesiones por explosión y también los traumatismos cerrados o aquellos por un golpe directo, por ejemplo, una pedrada o un golpe sobre el cráneo con una lesión, con un elemento contundente. Por lo tanto, es importante en la anamnesis recuperar datos respecto a la cinemática y buscar signos físicos específicos de alguno de los mecanismos de trauma. Posterior a eso, lo que tenemos que hacer, como siempre, es evaluar la escala de coma de Glasgow. Y es fundamental esto, siempre debe ser hecha después de la reanimación y antes de la sedación del paciente. Muchas veces nos encontramos, y les habrá pasado a ustedes también, que un paciente llega a un centro hospitalario y la verdad es que no existe un dato respecto al Glasgow outcomes, perdón, al Glasgow del paciente antes de la sedación. O uno dice paciente en Glasgow 5, pero resulta que estaba hipotenso e hipóxico por un hemotórax. Y uno se queda con que el paciente tenía una lesión grave y un Glasgow 5 con un determinado pronóstico. Y resulta que probablemente si se hubiese reanimado, ese paciente hubiese tenido un Glasgow distinto. Recuerden, respecto a la clasificación, TEC grave es aquel paciente que ingresa en Glasgow 8 o menos o que cae a Glasgow 8 o menos durante las primeras 48 horas. TEC moderado, la clasificación va desde 9 a 12 y TEC leve, los pacientes con Glasgow 13 y 15. Por lo tanto, uno pudiera al ingreso ya definir el mecanismo del trauma, corregir la hipoxia y la hipotensión, tomar un Glasgow adecuado, ¿no es cierto? Clasificar al paciente y con la tomografía definir si tiene un trauma con una lesión intracraneana focal, que a lo mejor requiere neurocirugía, o una lesión difusa. Recuerden también que se deben considerar otros motivos para la disminución de conciencia de un paciente, como pudiera ser, por ejemplo, la misma hipoxia y hipotensión o, por ejemplo, una lesión medular alta, que también podría explicar una disminución del compromiso de conciencia u algunos otros daños, como puede ser una hipoglicemia, una intoxicación por drogas, etcétera, etcétera. La escala de Glasgow creo que está de más demorarnos en recordarla, ustedes la conocen muy bien. ¿Y qué es lo importante? Mucho se habla y mucho se ha escrito sobre los elementos que se deben tener en cuenta durante la primera hora del traumatismo de cráneo. Se habla mucho sobre la hora dorada. Sin embargo, muchas veces ustedes se van a encontrar y nos vamos a encontrar aún con pacientes que tienen agresiones secundarias, es decir, ya tienen factores de lesión secundaria cerebral en la primera hora. Por eso es tan importante, por ejemplo, asegurar la vía aérea, una presión arterial sistólica mantenida sobre 90 milímetros de mercurio, una saturación de al menos 90. ¿Por qué? Porque estamos evitando los dos factores más importantes de lesión cerebral secundaria. Recuerden siempre en un paciente comprometido de conciencia asumir que tiene una lesión de columna cervical hasta que no se demuestre lo contrario con estudios. Posteriormente, la tomografía. Una vez que tenemos la tomografía clasificada al paciente y el Glasgow, tratar la herniación cerebral si es que ésta se presenta
y obviamente posteriormente, así como el ABC nos dice, un examen neurológico más acabado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en el prehospitalario y lo que no podemos olvidar? Siempre, como les decía, y vamos a ser majadero en esto, recuerden que hasta un 10% de los pacientes con TEC grave tienen lesiones de columna cervical. Precaución al movilizar la columna en todo momento hasta el estudio radiológico. Se debe hacer en el prehospitalario un manejo de la vía aérea básico o avanzado, mantener una oximetría de pulso sobre 90% y mantener una normoventilación. Y esto es un punto súper importante, porque así como se habla mucho sobre la hipotensión y evitarla, sobre la normoxia, poco se dice de la relevancia que tiene el CO2 desde las primeras horas en regular el flujo sanguíneo cerebral. Por lo tanto, si hay algo fundamental junto con los dos aspectos anteriores, es evitar la hipertensión, la hiperventilación, perdón, con un end-tidal CO2 menor a 35, a menos que hayan signos de ignición, como lo vamos a ver un poco más adelante. Por lo tanto, un paciente en el prehospitalario, los objetivos de la terapia de quienes van al lugar del accidente y llevan al paciente hasta su lugar de atención definitivo es mantener una normotensión, mantener una normoxia, es decir, una saturación adecuada, y idealmente mantener una normocapnia. Ojalá muchos centros tuvieran capnógrafos de traslado y ventiladores de traslado, especialmente en aquellos traslados largos hasta el centro hospitalario, para evitar una hiperventilación inadvertida. Los objetivos como depresión ya los decíamos, también hay algunas consideraciones pediátricas. En niños mayores de 12 meses la presión sistólica debería ser sobre el 5% para la edad respectiva, y en lactantes bajo 12 meses una presión arterial sistólica al menos 60. Los pacientes, recuerden que la hipotensión debe ser tratada con líquidos isotónicos, de preferencia el suero fisiológico. Recuerden que el Ringer lactato es un poquito hipotónico respecto a la solución salina, por lo tanto, debería ser de preferencia el suero fisiológico. Y una opción es lo que ustedes ya conocen en otro tipo de manejos del trauma, que es la reanimación hipertónica, es decir, con soluciones salinas hipertónicas desde el prehospitalario. ¿Qué otra cosa es importante si consideramos el manejo prehospitalario? Tratar la hipoglicemia si es que la hay, es decir, si un paciente está hipoglicémico, administrar dextrosa al 50 con un pulso endovenoso y evaluar posteriormente la escala de coma de Glasgow y las pupilas, porque pudiese ser, como lo dijimos, una causa de disminución de conciencia. Bien, respecto a qué funciona mejor, especialmente en nuestra región en Latinoamérica, da la sensación, y es nuestra recomendación, de que los primeros auxilios simples, es decir, las medidas básicas de soporte vital, son las más indicadas. ¿Qué quiero decir con esto? Si un accidente, el trauma, ocurre dentro del área urbana y estamos a menos de 30 minutos del hospital, probablemente una ventilación con máscara en lugar de tubo endotraqueal o sea lo más recomendado. La intubación, aunque sea de consecuencia rápida, puede duplicar el tiempo en escena y esto estará asociado a hipoxemia. También existen los dispositivos supraglóticos, por lo tanto, pareciera que lo fundamental y lo que está asociado a la evolución del paciente va a ser evitar la hipotensión, la reanimación adecuada con líquidos isotónicos, el manejo de la vía aérea de la manera más simple posible, la administración de oxígeno para mantener una saturación sobre 90, si el paciente ha debido de ser intubado, mantener la normocapnia y rápidamente el traslado hacia el centro hospitalario más cercano. Como les decía, en urgencia, ¿qué es lo que tenemos que hacer si hemos recibido al paciente de buena manera? Obviamente es mantener la precaución del control sobre la columna cervical hasta que el estudio radiológico descarte una lesión traumática de columna. Sin duda que seguir monitorizando de manera periódica y sistemática los parámetros fisiológicos más básicos que ya hemos mencionado, incluyendo la capnografía, como le he dicho anteriormente, obtener un acceso parenteral, ya sea una vía venosa o intraósea, en los casos de los niños que muchas veces se requiere, y obviamente reevaluar el Glasgow de manera periódica también. Muchas veces ocurre que los pacientes
solo tienen el Glasgow tomado en el prehospitalario y no existe una evolución clara del Glasgow en las horas siguientes hasta que llegue el paciente a la UCI. Por ejemplo, el paciente estaba en Glasgow 6 inicial, se hace la reanimación adecuada, nadie toma el Glasgow, llega a la unidad de cuidados intensivos y resulta que el paciente en realidad tenía un Glasgow más alto, pero que como no se controló periódicamente, nadie lo supo. Y eso nos puede incluso llevar a tomar a decisiones erróneas y en eso hay que ser bien cuidadosos. Se deben también, y para evitar lesiones secundarias intracraneanas o encefálicas, abordar de manera inmediata las lesiones que ponen en riesgo la vida del paciente y que no son trauma, pero que están asociados con él. Y a esto me refiero, por ejemplo, cualquier patología sistémica grave, aguda, que requiera manejo para evitar hipoxia o hipotensión. Muy frecuente, un neumotórax a tensión. Así que también no nos debemos centrar solo en la lesión encefálica, porque el paciente está comprometido de conciencia, sino también en el resto de la economía. Y para eso es fundamental obtener hoy día un body tag en los pacientes politraumatizados o según lo que sugiera el equipo que atiende al paciente en la sala de urgencia. Ahora, fundamental una vez hecha la tomografía es definir qué lesión tiene el paciente. Para eso recuerden, se usa la escala de Marshall, que no la vamos a mencionar aquí, sino probablemente en algunas otras charlas durante este congreso, NeuroLili. También tenemos que saber si el paciente tiene una lesión ocupante de espacio que requiera una resolución quirúrgica precoz. Y aquí pueden ver ustedes este paciente que tiene varias lesiones, como pueden ver, ¿no es cierto? Una contusión frontal izquierda, HCA traumática, una disminución de tamaño de las cisternas basales, pero no están borradas. Pero ¿qué ocurre si este paciente ha tenido, por ejemplo, un trauma hace 2 horas 30 minutos y ya está en la sala de tomógrafo? Ojo, las lesiones intracraneanas evolucionan dentro de las primeras 24 horas, la mitad de ellas dentro de las primeras 12 horas, y puede ocurrir lo siguiente, que al día siguiente nos encontremos con muchas más lesiones, con más hipertensión endocraniana, disminución de las cisternas, aumento de volumen de la contusión. Recuerden siempre, así como el Glasgow es evolutivo, las lesiones en las primeras 24 horas que se pueden observar en la tomografía también evolucionan. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer con este paciente que ya ha sido rescatado de manera adecuada, ha sido manejado de manera inicial en la sala de urgencia? Pues bien, no es más que seguir evitando los dos factores fundamentales de lesión cerebral secundaria. Es decir, evitar la hipoxia y la hipotensión, e insisto, se los dije hace unos minutos, vamos a ser majaderos en esto, es fundamental para evitar un mejor outcome del enfermo. Por lo tanto, eso es una medida que jamás se debe olvidar. ¿Cuándo prevenir convulsiones? Los anticonvulsivantes indican si estas convulsiones se presentan junto con los síntomas iniciales de un paciente. En TEC grave está recomendado iniciar un tratamiento profiláctico de las convulsiones y si el escáner tiene algunas lesiones, eso yo diría que es un punto algo controversial. ¿Cómo tratarlas? Hasta el día de hoy la evidencia sigue diciendo que la fenitoína es súper útil y suficiente para el control de las apariciones de crisis convulsivas precoces, el lorazepam cuando hay convulsiones. Y recuerden, cuando es profiláctico, bastaría con mantener la medicación anticonvulsiva hasta 7 días y suspenderla si es que no hay actividad eléctrica anormal o crisis convulsivas clínicas. Como les decía, la terapia profiláctica disminuye la aparición de episodios epileptiformes o crisis convulsivas en los primeros 7 días. Otra cosa muy importante que debemos considerar en las primeras horas del manejo de un paciente con traumatismo encefalocraniano es corregir la coagulopatía. Muchos sabemos que especialmente los adultos mayores, pacientes con patología cerebrovascular o cardiovascular, usan anticoagulantes, usan antiagregantes plaquetarios y estos se asocian al aumento de lesiones hemorrágicas intracraneanas. Por lo tanto, hay que tener mucho precaución y alto índice de sospecha, tratar de interrogar a la familia, etcétera, sobre el uso de algunos de estos medicamentos y sospecharlo cuando hay
¿no es cierto?, algunos exámenes alterados, por ejemplo, un bajo nivel de plaquetas, que pudiera ser por una enfermedad hepática o renal en fase terminal, en la terapia anticoagulante, como les decía, o en la terapia antiplaquetaria. Los factores de riesgo para desarrollar coagulopatía en pacientes sin coagulopatía son el aumento de la edad, la hipotensión en la zona del rescate, los pacientes con TEC grave, es decir, Glasgow menor a 8, o politraumatizados con un índice de score sobre 16, las lesiones intraparenquimatosas, las penetrantes y la acidosis. Por lo tanto, uno se puede encontrar trastornos de la coagulación, ya sea por tratamientos previos del paciente o por el propio trauma. Recuerden también que para la colocación de un captor de PIC o de un drenaje ventricular, un INR menor a 1.6 se considera seguro y un recuento de plaquetas sobre 100.000 también es adecuado para no dilatar la intervención quirúrgica. Aquí pueden ver una serie, no los vamos a mencionar por una razón de tiempo, una serie de medicamentos que alteran la coagulación y la forma de revertirlo, ustedes lo tendrán en su curso. Ahora bien, ¿qué ocurre una vez que este paciente está estable en la urgencia? ¿O qué puede ocurrir? Ya lo dijimos, las lesiones cerebrales son evolutivas, especialmente en las primeras horas. Puede ocurrir que mientras el paciente está en la sala de urgencia o ha llegado recién a la unidad de cuidado intensivo o está esperando quirófano para la evacuación de una lesión ocupante de espacio, puede ocurrir que haya una herniación cerebral y una presión intracraneana elevada muy precozmente, especialmente en los pacientes con Marshall 3-4 o con Glasgow menor de 8. ¿Qué vamos a encontrar ahí? Pudieran ser pupilas dilatadas y no reactivas, asimétricas, un examen motor que demuestra una postura extensora o ninguna respuesta, la disminución progresiva del Glasgow, ya sea, por ejemplo, de 2 puntos y que no esté asociado con causas no relacionadas con el trauma o una respuesta de Cushing. Frente a esto, nosotros hacemos el diagnóstico que el paciente ha presentado un deterioro neurológico o neuroworsening, si uno busca la palabra en inglés, y lo que debe hacer es actuar rápido. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Siempre corregir nuevamente el ABC, corregir la hipotensión, ver si el paciente está con una oxemia normal, evitar o corregir una hipoventilación con un CO2 alto que va a provocar vasodilatación cerebral y aumento de la presión intracraneana. Siempre las primeras medidas van a ser corregir los parámetros fisiológicos básicos. Posteriormente a ello, en una urgencia, en una emergencia neurológica como puede ser el neuroworsening de un paciente, obviamente que la solución hiperosmolar, ya sea manitol o solución salina hipertónica, la que ustedes en general usen en su unidad, va a ser la primera medida. Y si el paciente no responde a esta medida terapéutica, la hiperventilación, que puede ser deleteria si en la mayoría de los casos, frente a una emergencia como esta, apuntar a un PCO2 de 28-35 por un breve periodo de tiempo para controlar esta hipertensión endocraniana y síndrome de enclavamiento puede ser útil. Recuerden, la hiperventilación disminuye el CO2 y el CO2 al bajar provoca una vasoconstricción cerebral y eso va a hacer que ocurra una disminución del volumen sanguíneo cerebral, si ustedes piensan en la teoría de Monro-Kelly, por lo tanto va a bajar la presión intracraneana. Y siempre, como les decía, mantener una presión de perfusión razonable con una PAM probablemente cercana a los 80. Ahora bien, ¿en qué pacientes hay que monitorizar la presión intracraneana? Pues vamos a la guía de la Brain Trauma Foundation, que dicen en pacientes entre Glasgow 3 a 8 con un TAC de cerebro normal, o aquellos pacientes con TAC con Glasgow 3 a 8 más un TAC normal, pero que el paciente tenga mayor de 40 años, una postura normal o haya sufrido un episodio de hipotensión durante su evolución. El resto de los pacientes, entre Glasgow 9 y 15, podría ser una lesión ocupante de espacio, por ejemplo, en un subdural. Siempre después de un subdural en un paciente debería, agudo me refiero, con una alteración de Glasgow, debería colocarse un captor de PIC o al evacuar una contusión cerebral. Si un paciente está entre Glasgow 9, 12 y tiene cisternas forradas, también pudiera ser razonable, como lo dice la diapositiva, medir la presión intracraneana. Y luego de una cranectomía, sin lugar a dudas, si se ha decidido una cranectomía primaria, una cranectomía descompresiva primaria,
se tiene que monitorizar la presión intracraneana. Pero un punto, un paciente cuyo examen neurológico no se podrá realizar en la unidad de cuidados intensivos, porque, por ejemplo, requiere sedación por otros procedimientos quirúrgicos, también sería una indicación, dado que no vamos a tener la capacidad de seguir al paciente clínicamente y el paciente perfectamente puede evolucionar con una presión intracraneana inadvertida. ¿Cómo medir la PIC? La verdad es que en nuestro continente, en Latinoamérica, yo diría, mídanla como puedan. Si hay recursos, los captores intraparenquimatosos son los más usados. Si no hay recursos, si el paciente tiene ventrículos que son cateterizables por su neurocirujano o por el neurocirujano, o si hay neurocirujano en la audiencia, si creen que pueden cateterizar un ventrículo, por favor, tienen que intentarlo. Es mucho mejor intentar colocar una derivativa ventricular externa y tener acceso a la presión intracraneana, a tratar la hipertensión endocraneana retirando líquido cefalorraquídeo, a hacer un manejo ciego del paciente. También hay algunos captores epidurales, subdurales, pero que cada vez se usan menos. Pero si ustedes es lo único que tienen en su centro hospitalario, sin duda que va a ser mucho mejor que no tener nada para medir la presión intracraneana. La meta del manejo en pacientes con TEC es la administración del tratamiento de acuerdo a la fisiopatología del paciente. Ya lo dijimos, es súper importante comprender la fisiopatología del trauma, entender incluso la cinemática del trauma. Pero mantener los parámetros fisiológicos básicos es lo mínimo que uno puede pedir. Mantener, ojo aquí, mantener la normotermia, fundamental. Recuerden que el cerebro tiene entre hasta 1,2 grados Celsius más que la temperatura central en condiciones normales y que cuando hay un cerebro injuriado, la temperatura cerebral puede llegar hasta 2 grados Celsius más que la temperatura central. Por lo tanto, mantener la normotermia, tratar agresivamente las alzas de temperatura en un paciente con trauma durante toda su evolución es fundamental. Y el otro aspecto muy fundamental en el manejo de los pacientes también es el sodio, mantenerlo levemente en el rango alto y si están usando solución hipertónica, tolerar hasta 160 miliequivalentes por litro. Perdón, olvidaba acá, por eso vuelvo. También la hemoglobina, recuerden, si uno quiere hablar de hipoxia tisular cerebral y quiere asegurar un transporte de oxígeno adecuado, el oxígeno disuelto en el plasma no participa no es la cantidad de oxígeno la que depende de la presión del oxígeno libre. Por lo tanto, el oxígeno que participa en el intercambio tisular va a ser el que es transportado por la hemoglobina. Y para eso es fundamental mantener hemoglobinas de al menos 7 gramos por decilitro para asegurar un transporte adecuado de oxígeno y no caer, por ejemplo, en una hipoxia tisular hipoxémica anémica. El rol del neurocirujano, sin duda que es muy importante cuando hay una lesión ocupante de espacio extraaxial, como un hematoma extradural o subdural mayor de 1 centímetro de grosor. En general, hay consenso absoluto que esos pacientes, especialmente en TEC grave, deben ser operados con evacuación quirúrgica precoz de este tipo de lesiones. Cuando hay desviación de la línea media, también. Cuando hay hemorragias intracraneales de 3 centímetros, aquí las recomendaciones no son muy claras en la literatura y el volumen con el cual se debería operar un hematoma, por ejemplo, un hematoma intracerebral traumático, va a depender también del Glasgow, según, por ejemplo, las guías del Dr. Bullock del año 2006, pero en general se usa sobre 20 ml en TEC grave, es decir, pacientes con Glasgow igual o menor a 8, sobre 50 ml en TEC moderado, es lo que más o menos dice la literatura. Recuerden, si hay una desviación de la línea media que es mayor que el espesor del hematoma subdural, es decir, un índice de Zumkeller anormal, los pacientes podrían ir incluso a una cranectomía descompresiva primaria. Recuerden también que es fundamental el manejo de las lesiones penetrantes, el aseo quirúrgico, la evacuación de restos de fracturas con hundimiento, etcétera, etcétera. Y obviamente el rol de nosotros los neurocirujanos en el manejo de la hipertensión endocraniana refractaria al tratamiento médico es fundamental. Y eso probablemente también durante el Congreso de NeuroLilly van a haber más de alguna charla que apunte hacia el rol de la cranectomía descompresiva en el manejo de pacientes con trauma. Para analgesia y sedación nos vamos a saltar porque eso hay una clase específica en este curso. Y cuando
obtener una interconsulta neuroquirúrgica si que ustedes trabajan en un lugar que no cuenta con neurocirujano de turno o de llamado. Aquellos pacientes con glauco igual o menor a 13, aquellos pacientes que convulsionan, aquellos que tienen alguna focalidad neurológica, como puede ser una pupila o una focalidad motora. Con un escáner anormal creo que vale la pena que el neurocirujano dé su opinión. Sí, y obviamente si hay fístulas de líquido cefalorraquídeo, signo de fractura de base de cráneo, una lesión penetrante, o los hallazgos de la tomografía no concuerdan con los hallazgos clínicos. Así que en esos casos, o si se sospecha obviamente una lesión cervical, también es importante la participación del neurocirujano y trasladar, referir al paciente al centro hospitalario que sí disponga con ellos. La indicación para descartar una lesión vascular traumática también es fundamental. Creo que hoy día con mejores estudios radiológicos, tomográficos, hay muchas lesiones vasculares en el trauma que antes pasaban desapercibidas. Y cuando hay que sospecharla en las lesiones penetrantes, cuando hay una fractura a través de un seno venoso, vaya que son importantes sospechar ese tipo de lesiones, incluso antes de operar, por ejemplo, una colección yuxtadural, la fractura del hueso petroso, lesiones de columna cervical, fracturas tipo Lefort, un déficit neurológico no explicado por la tomografía o lesiones de la cara anterior del cuello, por ejemplo, la abrasión por cinturón de seguridad, como pueden ver ustedes en la foto. Ante este tipo de lesión uno pudiera o debiera sospechar si es que el paciente tiene alguna focalidad, quizás pensar que puede haber una lesión vascular. Pueden ver ustedes aquí, hay una lesión en la columna cervical, el paciente tiene una lesión de la arteria vertebral y finalmente hizo un infarto de la circulación posterior. O acá una disección carotidia que pudiera explicar una hemiplegia del paciente y que no sea explicado por una lesión intracraneana. Y lo que tiene el paciente es un accidente, entre comillas, un accidente vascular isquémico, producto de una lesión vascular asociada al trauma. ¿Qué consideraciones en los niños se puede hacer? Ya para terminar, quizás me extendí un par de minutos. El TEC es la principal causa de muerte pediátrica. Las caídas son la causa más común en los niños, así como en los ancianos. Los accidentes en bicicleta y automovilísticos siguen siendo las causas más frecuentes. Y el Glasgow, recordar que el Glasgow se valida en los niños mayores de 3 años y existe una escala pediátrica para los chiquititos menores a esa edad. Y ya lo decíamos, la comunicación es fundamental entre los distintos equipos médicos que atienden a un paciente. Recuerden, va a participar el equipo prehospitalario, el equipo de la urgencia, y si este paciente debe ser transferido a otro hospital, va a haber otro equipo de urgencia, el equipo de intensivista y neurocirujano. Y la comunicación entre estos grupos tiene que ser fluida para poder tomar las mejores decisiones para el enfermo. Por lo tanto, siempre contar con los datos básicos respecto del paciente y el mecanismo de lesión, sus enfermedades o su estado premórbido, ¿no es cierto? Si es que hay información disponible, hacer una clara clasificación, por lo menos del Marshall y de los hallazgos fundamentales de la tomografía. El Glasgow posterior a la reanimación, voy a ser insistente en eso, es fundamental poder decir que el paciente llegó en Glasgow 7, hipotenso y que una vez controlada la presión está en 10, es fundamental para el último médico que va a tratar a ese paciente. Si se hacen intervenciones, describirlas de manera completa, los hallazgos motores, etcétera, el estado neurológico, el estado de la coagulación, otro tipo de lesiones, si es que hay una lesión de columna cervical o, por ejemplo, ha sido descartada, y el último signo vital tomado al paciente. Recuerde, debe ser hecho de manera sistemática para evitar la hipoxia y la hipotensión. Pues bien, espero nos hayan lateado, me pasé un poco del tiempo, así que muchas gracias.